Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de Rubinstein, el canal del poblador, la voz patriota de Chile. Hoy, antes de tocar el tema en que quiero profundizar, quiero leerles algo que me envió una gran colaboradora mía llamada Olga Rosas. Y dice así: África es uno de los continentes más carentes de educación en el mundo. Sin embargo, fue dotado por la naturaleza con los mayores yacimientos de diamantes del mundo, del planeta, después de Rusia. Aquí uno entiende por qué la actitud de las élites del mundo es mantener sometidos al continente bajo la ignorancia y más aún ocuparlo como conejillo de indias para sus experimentos científicos, médicos y eliminándolos además con hambrunas durante casi toda nuestra historia humana. Todo por la falta de educación de su población. Y si esto pasa en África, lean o infórmense además de la historia de Haití, uno de los países ricos en la historia pasada, y vean cómo estas élites lo han mantenido bajo un yugo de dominio, dominio y sometimiento junto con un sufrimiento feroz, inhumano en sus prácticas de castigo y vulneración de los derechos humanos, pocas veces visto en la historia. Mientras más sea la ignorancia de la población, más poderoso será el dominio y sometimiento que harán estas históricas clases de élite. Por lo tanto, hoy que nos encontramos en este trance histórico y que de nosotros depende el resultado final, es que deber autoimpuesto es adquirir la mínima información de la Constitución y así poder decidir en conciencia, pensando en que esta decisión nos afectará inmediatamente ahora y en forma permanente a las futuras generaciones de manera cierta. Una pregunta de introducción al tema que ahora vamos a analizar. ¿Acepta el creador que cualquier persona hable en su contra y no la sancione? Lo que Olga Rosas nos está diciendo es algo que yo he dicho en otras oportunidades, pero es muy cierto. África es un continente riquísimo, literalmente aún en estado virgen, pero ha sido mantenido así desde tiempos inmemoriales, porque a las élites que explotan los yacimientos diamantíferos, los yacimientos de oro y los yacimientos de uranio, no les conviene invertir en la educación de esos pueblos por la única y sencilla razón de que ellos se van a educar, van a empezar a pensar, y cuando los seres humanos piensan, se dan cuenta de que los han estado engañando durante mucho tiempo. Esto nos trae ahora al presente en nuestro país. Si nosotros miramos no muy lejano, 50 años atrás, los que son de mi generación se acordarán, muchos de nosotros íbamos a la escuela a pie descalzo en pleno invierno o con unas chalas plásticas que les entraba el agua por todos lados. Muchos de nosotros íbamos con el famoso overol kaki ese que nuestros padres nos lo compraban cuando estábamos en el primer grado, en primaria, y llegábamos al sexto con el mismo overol, aunque el overol ya nos llegaba a las rodillas. Porque así era la pobreza en Chile, pero así también era la ignorancia. ¿Qué pasó después? Bueno, la historia no la voy a repetir. Llegó un gobierno militar, levantó este país desde las ruinas, en que lo dejó una banda de mafiosos de izquierda,
Y el pueblo comenzó a educarse. Y el pueblo empezó a pensar. Y el pueblo empezó a abrir los ojos. Y muchos padres que nunca habían soñado con que un hijo fuera a la universidad, se dieron cuenta que con su trabajo podían enviar un niño a la universidad o podían obtener una beca. Y esos chicos salieron de las universidades con una educación mejor y mejoraron también la educación de sus padres. Por añadidura, porque ellos le explicaron a sus padres en algún momento: no, papá, esto estás equivocado, esto es así, no es así. O igual a sus madres, a sus hermanos. Hoy, tal como dice Olga Rosas, las élites en nuestro país quieren andar el camino hacia atrás otra vez. Quieren tomar control absoluto una vez más de todo el país, un pequeño grupo, tanto de izquierda como de derecha, porque los mafiosos, aunque sean contrarios, para administrar el poder se necesitan el uno con el otro. Y se han dado cuenta que el pueblo hoy en día es un pueblo educado, un pueblo pensante, un pueblo que es más difícil de engañar, como nos engañaron a nuestro país entre los 50, 60 y 70, y más recientemente como engañaron al supuestamente educado y altamente preparado pueblo venezolano, que cayeron, como dicen ellos, como mango bajito, pensando que con un socialismo ellos no iban a tener que trabajar nunca más y iban a vivir cada uno del barril de petróleo que les tocaba. Bueno, ¿qué pasó? Ahí están, en el despeñadero comiendo estiércol. A nosotros nos quieren proponer la misma receta, pero los políticos se han encontrado con un grave problema con nosotros. El grave problema es que nosotros sí conocemos nosotros ya pasamos este proceso y conocemos la historia. Y los muchachos jóvenes, brutos e ignorantes, que no quieren leer la historia y solamente se compran lo que le vendieron los delincuentes del colegio de profesores, de que todo había sido literalmente una masacre y que el gobierno de Allende había sido el mejor gobierno, ha sido el mejor gobierno de la historia de este país. Si el gobierno de Allende fue el mejor de la historia de este país, entonces quiere decir que este país vivió hasta 1973 en las cavernas, porque no ha habido un gobierno más nefasto, antipatriota y traidor como lo fue el del borracho de Allende. Hoy, cuando nos enfrentamos a este supuesto plebiscito que fue obtenido a punta de pistola y con un pedazo de mierda como presidente, que antes que le pidieran nada, se bajó los pantalones y se puso en cuatro patas, y lo sigue haciendo. Hoy tenemos que salir a votar por una constituyente o una constituyente mixta. Algo que nadie, absolutamente nadie, el día 18 de octubre pidió, ni en los días posteriores. Nadie jamás habló de una constitución. Pero cuando se tiene a un malnacido hijo de una perra gobernando nuestro país y nos vende, junto con la perra que nos gobernó anterior a él, a las Naciones Unidas y nos venden al globalismo internacional, nos encontramos en esta disyuntiva. Nos encontramos en una disyuntiva
que es extremadamente peligrosa. Si nosotros no somos capaces de ver el peligro que se nos viene encima, estimados compatriotas, cuando llegue el momento de abrir los ojos, va a ser muy tarde. Vamos a tener a una constitución chavista con nosotros y nadie se va a haber dado cuenta. Y para que usted no vaya a pensar que yo le estoy mintiendo, le voy a leer el decálogo. Escúcheme, están de moda los decálogos. El decálogo del estiércol Hugo Gutiérrez, que ha entregado para lo que sería para él un real proceso constituyente. Escuche usted, son 10 proposiciones. Dice, número 1, la república debe ser democrática y participativa, que reconozca la igualdad en dignidad. Mire que la palabra que le encanta tanto al estiércol comunista, dignidad. Y cuando ellos están en el poder, el pueblo es indigno y ellos son dignos, como en Venezuela, con Maduro viviendo como un príncipe saudí y el pueblo cagado de hambre. En igualdad, en dignidad y derechos de todas las personas sin distinción ni discriminación alguna. Me gustaría ver eso, porque no se ha visto jamás nunca. Segundo, régimen semipresidencial. El presidente, entre paréntesis, jefe de Estado, designa un primer ministro, cierre de paréntesis, jefe de gobierno, quien deberá contar con la aprobación de la mayoría simple del Poder Legislativo. Permite abrir el diálogo cuando no se tiene la plena mayoría y democratiza la gestión y responsabilidad del gobierno ante la instancia de soberanía popular que es el Poder Legislativo. Ponga mucha atención en estas palabras que le acabo de leer, porque más adelante se va a contradecir. Escúcheme, lo voy a repetir. Dice el régimen semipresidencial. El presidente, jefe de Estado, designa un primer ministro, jefe de gobierno, quien deberá contar con la aprobación de la mayoría simple del Poder Legislativo y permite abrir el diálogo cuando no se tiene la plena mayoría y democratiza la gestión y responsabilidad del gobierno ante la instancia de soberanía popular que es el Poder Legislativo. Tercero, el carácter del Estado debe ser de soberanía popular y justicia social independiente. Ponga mucha atención. Regional, plurinacional, intercultural y descentralizado. Reconocimiento del pluralismo político, económico, cultural, lingüístico y religioso. Revocabilidad del mandato de autoridades electas e iniciativas populares de ley y de plebiscitos. La soberanía solo reconocerá como límites los derechos que emanan de la naturaleza humana. Esto se lo voy a terminar y le digo qué es lo que significa. La soberanía solo reconoce como límites los derechos que emanan de la naturaleza humana y que se encuentran incorporados en los tratados internacionales de la misma materia aprobados por Chile. Ahora, mire lo que está diciendo. La soberanía solo se reconocerá como límites de los derechos que emanan de la naturaleza humana. En otras palabras, él cambió la palabra poder popular por naturaleza humana, apostando a que el 90% no va a entender a qué se refiere. Pero oye, barba cochina, hediondo a poto, habemos muchos que sabemos lo que quiere decir, fracasado. Y lo otro, dice que se encuentran incorporados en los tratados internacionales. Por eso que estos parásitos han tratado, por sobre todas las cosas, de firmar cuánto tratado internacional puedan que los beneficie a ellos en un futuro cercano. Cuarto,
4 poderes del Estado, ya no somos 3, ahora quieren 4. 4 poderes públicos independientes y articulados: ejecutivo, legislativo, judicial, y esta es la guinda de la torta, y electoral. Legitimación de las decisiones mediante la limitación de los poderes y freno a eventuales voluntades autoritarias. Se incorpora el poder electoral porque, al ser la democracia participativa un componente creador y orientador del Estado, la voluntad popular debe tener un rango superior. ¿Veis que aquí sí usa la voluntad popular? O el poder popular. ¿Se fija cómo este parásito leguleyo de universidades baratas utiliza muy bien el lenguaje, pero a su propia conveniencia? Quinto, aquí es donde empieza la contradicción: Asamblea Legislativa Plurinacional y Paritaria, eliminación de la Cámara de Diputados y del Senado, fundar un órgano de representación plural que realice la voluntad popular y la representación de los pueblos, cuya misión sea legislar soluciones concretas y beneficiosas para el país y sus habitantes. Voy a volver al número 2 para recordarle qué es lo que dijo él. El poder legislativo permite abrir el diálogo cuando no se tiene la plena mayoría y democratiza la gestión y responsabilidad del gobierno ante la instancia de soberanía popular, que es el poder legislativo. Poder legislativo. Y aquí ya en el artículo 5 está hablando de una asamblea legislativa plurinacional. Esto hasta aquí. Hasta aquí. Es una copia fiel, un copy-paste de la Constitución chavista venezolana. Y cualquiera de ustedes puede tomarse el tiempo, lea la Constitución chavista venezolana, que no es muy difícil de leerla, y se van a dar cuenta que este parásito ni siquiera tuvo la decencia de tomarse el tiempo de pensar por un segundo una idea propia, sino que hizo un copy-paste. Democratización del poder judicial. Elección popular de jueces, fiscales y defensores de manera independiente de los partidos políticos. Eso suena muy bonito. Eso suena muy bonito. Pero adivinen qué. En Venezuela también es así. ¿Y saben ustedes quiénes eligen a los jueces? Solamente los que tienen carnet de chavistas. Y aquí, este vómito de perro está tratando de hacer lo mismo. Una vez que logren eso, tienen que sacar todos el carnet de la patria, o como lo quieran llamar, y el que no lo tiene cagó. Eso es una copy-paste de la Constitución chavista. Porque la izquierda en Chile, la izquierda se las da de muy intelectuales. Y son intelectuales porque se saben el manifiesto comunista de memoria. Pero estos parásitos, estos estiércoles de letrina, no se dan el tiempo de leer algo un poco más profundo, porque la mentalidad de ellos no le da. No se olvide usted que Gutiérrez fue un guacho mierda recogido por un militar de buen corazón que le dio educación, y después este parásito lo despreció. Por lo tanto, cuando un muerto de hambre como Gutiérrez trata de imponer o da ideas como esta, nosotros ya sabemos que viene de un perro malnacido que mordió la mano de quien le dio de comer. La democratización del Poder Judicial, elección popular de jueces, fiscales y defensores de manera independiente a los partidos políticos. La soberanía popular, otra vez la soberanía popular, se fija cómo cambió de la primera frase, ahora es todo soberanía popular. Fíjese cómo maneja el lenguaje. La soberanía popular debe ser aplicada directamente a los integrantes del sistema de justicia para evitar el saqueo y rapto de justicia. Es decir, lo que él nos está diciendo, que ellos, en lo que él propone, los jueces deben ser todos de izquierda, pero si ya son de izquierda.
pero además deben estar sometidos al poder ejecutivo. Número 7. Nueva institucionalidad de defensa efectiva de la legalidad, los derechos humanos y el interés público. Autonomía del Ministerio Público, de la Defensa Pública y de la Contraloría General, creación de la Defensoría del Pueblo y de la Naturaleza. Esto de la creación de la Defensoría del Pueblo es un volador de luces porque nosotros tenemos una figura en nuestra política que se llama el Ombudsman y que no es otra cosa, el Ombudsman en inglés es la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, esa figura ya existe, pero como no es de su bando, entonces quieren cambiarlo. 8. Esta es otra guinda de la torta. Economía plural y mixta. Reconocimiento de diferentes formas de organización económica y propiedad. Estatal, social, comunitaria y privada. Todas regidas por los objetivos de buen crecimiento, desarrollo humano y desarrollo sostenible. Ahí está la Agenda 2030. El desarrollo sostenible. La Agenda 2030. Y yo le voy a preguntar al asqueroso este, nómbrame un solo país, Hugo Gutiérrez, nómbrame un solo país con ideología comunista que haya progresado, y no me digas China, porque China es todo, hoy en día es cualquier cosa menos comunista. Es comunista para el gobierno, pero es capitalista hasta las marmuetas para el resto. Así que no me vayas a salir con China, porque solamente vas a quedar como lo que eres, como una plasta de estiércol ignorante. Número 9. Fuerzas Armadas y Policiales para la Democracia. Modernización, profesionalización, especialización y protección de la soberanía popular. Fuerzas Armadas bajo los principios de obediencia, no de deliberación, subordinación al poder civil y a la Constitución, nueva institucionalidad en seguridad pública, una Policía Nacional que supere a Carabineros de Chile, una Policía de Investigaciones, una Guardia Marítima Costera y un Cuerpo de Aduanas y Fronteras. Aquí solamente cambió un par de líneas de la Constitución chavista cuando dice una Policía Nacional, porque la Constitución dice una Policía del Poder Popular. Eso es lo que estos grandísimos hijos de perra están buscando, meternos una Constitución chavista que ya está escrita. Finalmente, un Banco Central que responda a los objetivos democráticos de la representación y la soberanía popular. En pocas palabras, que el Banco Central esté dispuesto a imprimir dinero cada vez que ellos lo pidan para mantener al vulgo y al populacho contento con mucho dinero, como era en los 72, 73, que la gente andaba con fajos de billetes y iban a la carnicería o a la carnicería a comprar un ala de pollo y tenían que darle 1 kilo de billetes, porque así se pagaba. Un Banco Central que responda a los objetivos democráticos de la representación y la soberanía popular, que atienda la demanda de crecimiento económico, pleno empleo y sea garantizador de condiciones de estabilidad y justicia económicas. Si ustedes creen, estimados patriotas, estimados compatriotas, que con la nueva Constitución estos carajos nos van a llevar de vuelta al progreso, si usted realmente cree eso, permítame decirle que usted todavía cree en el viejito pascuero y que la cigüeña trae los bebés. ¿Sí? Tan simple como eso. Porque este decálogo de este parásito es tanto o más mala que es otro copy-paste muy parecido al que hizo
el estiércol que tenemos en la moneda. Por eso yo no me voy a cansar de hablar de la Constitución que tenemos en este momento. La Constitución que nos hizo saltar de la pobreza más abyecta, de saltar del penúltimo lugar o del último lugar en algún momento detrás de Haití. En un momento nosotros estuvimos detrás de Haití, al final de la cola de los países pobres. De allá, las Fuerzas Armadas de este país, nuestros valerosos hombres de armas, con el general Pinochet a la cabeza, con don Gustavo Lee, con el almirante Merino y el general Mendoza, nos sacaron literalmente del pozo séptico en que nos había dejado la basura malnacida de Allende y nos puso donde estamos hoy en día. Y estos infelices desgraciados quieren volvernos a mandar a la letrina. Les voy a decir algo, señores políticos, bien chileno. ¿Por qué no se van un ratito largo a las rechuchas? Nosotros no los queremos a ustedes. Ustedes son una clase mafiosa. Y el país, poco a poco, ha ido abriendo los ojos y va a seguir abriendo los ojos. Porque yo no soy el único patriota que dice estas cosas. Hay muchos patriotas que lo están diciendo. Unos con más claridad y otros más hipócritamente. Pero todos estamos diciendo lo mismo. Abra los ojos, compatriota. Porque si usted realmente cree que en un gobierno de estos grandísimos desgraciados usted va a seguir teniendo celular, internet y va a tener posibilidades de comprarse una casa o un auto, le deseo mucha suerte. Le deseo muchísima suerte. Porque lo único que le va a quedar es soñar. Y va a recordar, como le ha pasado a muchos, los tiempos de antes fueron mejores. Claro que sí. Pero usted fue culpable porque usted fue por el apruebo. De hecho, este domingo tengo un invitado a las 8 de la noche, un muchacho joven que nos va a contar su historia de por qué va por el rechazo. Los invito a todos ustedes a que pongan mucha atención a esa entrevista en vivo que vamos a tener, a esa conversación, porque él es un muchacho modesto y él dice una entrevista suena muy ostentoso para mí. Prefiero una conversación. Me parece bien. Me parece bien. Están todos ustedes invitados para que escuchemos eso. Una historia de un muchacho joven y que nos va a decir por qué va por el rechazo. ¿Cómo se dio cuenta de la trampa? Finalmente, no olviden, compatriotas, que tenemos una cita el 18 de septiembre en frente de la Moneda a las 11 de la mañana. No vaya a ser cosa que vayamos 25 otra vez y nadie más. Yo quiero ver de qué estamos hechos, patriotas. ¿Ustedes quieren salvar su patria? Juntémonos en la Moneda, en Alameda, frente a la Moneda, pero por la Alameda, a las 11 de la mañana. Y hagámosle una gran rechifla. Una rechifla. No le echemos garabatos ni nada. 5 o 10 minutos de rechifla al gobierno. Para que se escuche. No solo en Chile, se escuche en el mundo entero que la basura que tenemos en la Moneda tuvo una gran rechifla porque nadie lo quiere ni lo acepta. Y a los políticos tampoco. Estimados compatriotas, que viva Chile. La patria está primero. Los patriotas siempre atentos y dispuestos a tomar las armas, si la patria así lo requiere. Y juntos, siempre, siempre seremos más. Y no olvide, cuando usted apoya a nuestros emprendedores chilenos, cuando usted apoya a la industria chilena, cuando usted apoya a ese emprendedor que da trabajo a un chileno, ese emprendedor
agradece profundamente su gesto. No apoye a aquellos industriales que contratan extranjeros. No compre en sitios donde los chilenos contratan extranjeros para pagar menos. Porque si un chileno contrata extranjeros para pagar menos, no puede ser llamado patriota. Ese es literalmente un abusador. Prefiera los productos manufacturados en Chile por chilenos, porque si es chileno, es bueno. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.